Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Esta mesa, esta charla, este conversatorio se denomina Escrituras, Investigaciones y Conversaciones en torno al payaso, mimo y clown, y es una colaboración entre Anarama Investigación y Gestión Cultural AC y el Centro Cultural España. Quiero presentarles a Adriana Jiménez Moles, que nos estará acompañando siendo la moderadora de esta mesa, y ella ya en este momento presentará a todos nuestros invitados. Bueno, pues la verdad estamos de fiesta con la celebración de este conversatorio. La verdad es el sueño de muchos investigadores con respecto al humor, al clown y al mimo, el contar con una mesa pues tan nutrida y hasta un poco nerviosa, la verdad, de tener semejantes personalidades aquí, de sendos libros, ¿verdad? Entonces, bueno, comenzando por allá, tenemos a Pilar Martínez en representación de Santiago Manuel con el libro El clown y su comicidad, reciente publicación. Muchas gracias, Pilar. Tenemos después al maestro Sergio López, autor del libro, bueno, la edición crítica del libro Los payasos poetas del pueblo. Tenemos también a la gran, si me equivoco en algunos, tenemos también a la gran clown Andrea Christiansen, con su maravilloso libro, por todos conocido, La poética del payaso, su universo interior. Y acá a mi lado, a mi derecha, tenemos al maestro Humberto Ibarra con el libro Mimos, gracias Andrea, con el libro Mimos de México. Entonces, bueno, les pido un fuerte aplauso para todos ellos. Muchas gratitud por acompañarnos en esta tarde de fiesta. Muchas gracias a Valeria López que hace posible esto, generar mi investigación. Bueno, pues vamos a iniciar, si así me lo permiten, pues con una breve presentación, autopresentación que haga cada uno de los maestros y autores que nos acompañan esta tarde. Por favor, quien quiera decir. Así como empezaron. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pilar Martínez. Pues estudié teatro en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Actualmente soy docente de asignatura en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Y como ya lo mencionó la maestra Moles, vengo en representación del maestro Santiago Manuel Fernández a presentarles el libro que él hizo, que es Clown y su comicidad. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Sergio López, soy investigador del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Sigli, CITRU del Instituto Nacional de Bellas Artes, y hoy tendré la oportunidad de presentar la segunda edición que hicimos de este libro. Este libro es de 1939, es Los payasos poetas del pueblo, que es el libro pionero de todo lo que se ha escrito en nuestro país, específicamente sobre teatro, payaso y artes de la calle y todo lo demás. Este es el más antiguo, aunque hay títulos anteriores sobre teatro y otras artes, ¿no? Y en el Citru hicimos, como es un libro muy raro, hicimos esta segunda edición crítica, anotada, comentada y adicionada con muchísima iconografía, y ahorita en la segunda ronda les explicaremos de los contenidos. Les presento a mi compañera Andrea, vecina de... Hola a todos, yo soy un holograma y vengo en representación de Andrea Christiansen. Y bueno, yo sin habérmelo propuesto, el destino me llevó a dedicarle mi vida a mi personaje de payasa, Pimpolina. En el escenario no hablo, o sea que soy payasa mimo. Y bueno, llevo muchos años en México, aunque no se nota porque sigo hablando con un acento que no se me quita. Pero he hecho toda mi carrera aquí en México, he recorrido todo el país con mis espectáculos, con Pimpolina, y sí me interesa desde siempre trabajar el humor, el hacer reír. En eso he ido haciendo todo un proceso y un aprendizaje con el público. El público ha sido mi maestro, podría decir. Y
Y bueno, a lo largo de todo este camino, en el 2008 tuve la beca del FONCA con la que me propuse escribir el libro que mencionaba Adriana, La poética del payaso y su universo interior. Ya les hablaré más del libro después, pero bueno, soy Paulina Clown, y también soy la directora del Festival de la Risa, en el cual nos proponemos desde hace más de 5 años generar una catarsis colectiva a través de la risa, con el público, con la gente. Creo que conforme se va poniendo peor y peor el mundo, la sociedad y todo lo que vivimos, mientras más amargura y más tristeza hay, que parece que no tiene fin la cosa, más necesidad creo que tiene la sociedad de nuestro trabajo, de los que trabajamos en humor y que tratamos de conservar a todo trance los motivos para reír y para estar de buen humor. Entonces, ya próximamente creo que nos van a incluir en el servicio del 911, porque cada vez hay más emergencias, así de que requieren de un poco de humor. Y bueno, y qué gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Gracias, Valeria, por invitarme. Me parece muy importante hacer este tipo de conversaciones y de reuniones en torno a temas a los que no se habla con mucha frecuencia, se escribe con menos frecuencia aún, y sin embargo los creadores de este género, de estos espectáculos y de estos libros, somos gente que reflexionamos mucho, porque tanto el humor como la pantomima, como el clown, son oficios, profesiones que requieren de muchísimo trabajo intelectual. Cosas muy bobas, muy simples que se ven en el escenario, tienen por detrás muchísimo trabajo de reflexión intelectual. Y creo que, bueno, para nosotros es un gusto poder compartir toda esa parte del trabajo con ustedes. Gracias. Perdón. Hola, sí, ya. Bueno, pues yo soy Humberto Ibarra. Para mí es muy significativo estar aquí. Gracias, Valeria, por invitarme. Antes que nada, me dijeron que esto tenía que hacer que conversáramos. Entonces me gusta crear polémica. Antes que nada, quiero agradecer y ofrecer disculpas por los que piden que se disculpen por cosas de 500 años atrás en un lugar como este. Yo soy mimo desde 1983. Mi primer espectáculo lo hice con Max Medina, Ilusiones del Silencio. Después me integro a la compañía Teatro Frederick y trabajo con Frederick hasta el 18 de septiembre de 1985. Yo tenía apenas 19 años. Dejo de hacer mimo y teatro en el 2008 por este cansancio y todo este batallar que nos hacen las instituciones. Ustedes, más de uno creador enfrente de mí, lo saben. Esta situación de pedir casi limosna me obligó a irme. En el 2017, y esto es lo que hace muy simpático que esté aquí, después de presentar el libro en el Museo de la Ciudad de México el año pasado, es el primer lugar en donde hablo de este trabajo que se hace y se forma y se origina en Madrid. Esto es lo que hace muy interesante esta tarde en esta casa, en este espacio. O sea que te fuiste lejos. Cuando te fuiste a Madrid. Me fui a vivir 3 meses y la única persona que por mi edad, y que es por las canas, porque no soy tan viejo, la única persona que me
rentó una habitación, resultó ser una actriz. Y cuando me da la llave me pregunta, ¿tú qué haces? 10 años sin hacer teatro, sin hacer mimo, pues no me quería sentir mal. Entonces no dije que hacía publicidad, que hacía animaciones para empresas, y dije que era mimo, que era actor, pero que realmente de lo que vivo es de hacer animaciones para empresas. Pues tienes que ir a platicar con José Piris. Él tiene una escuela y ve a platicar con él. Fui a la escuela y entonces regresé a la escuela. Me volví alumno de José Piris por esos 3 meses que estuve en Madrid, sin saber yo que iba a estar ahí José Piris, y que, olvidado del mundo del teatro y enojado con el desabandono que hay y que sigue habiendo hasta hoy en día por las instituciones culturales de este país y de todos, también en varias partes del mundo, no solo aquí. Es mundial. Es mundial. Entonces no nos debemos de sentir tan mal. Pues resulta que allá comienzo a crear el espectáculo Mimo Trova, con el que regreso al escenario el año pasado, añorando a Verónica, que está ahí con el teléfono, dejando huella de lo que estoy diciendo. Comienzo a moverme en mi habitación de la Latina, en la calle de Toledo, y comienzo a trabajar con una canción de un francés que canta Niña Pastor y Manzanita, que se llama La Quiero Morir. Y así comienzo a crear Mimo Trova. Y después salgo al rastro, que lo tenía a 2 centímetros, y comienzo a hacer algo sobre los muros con una canción de Lennon y del maravilloso Aute, que es una respuesta a la canción de Lennon. Y cuando regreso digo, bueno, pues tenemos que difundir y fomentar el arte del mimo, que parece que se está haciendo invisible. Y así es como surge este libro. Este libro, su único, no es una investigación, bueno, si hay una investigación y tuve que trabajar largas horas, de Verónica le consta, hablando con mimos, a la misma Andrea, que es parte de este maravilloso libro. Andrea, mándame tus fotos. Ya voy, estoy atareada con la gira, y me mandó las fotos y está. Mucho trabajo de estar siguiendo a la gente. El libro lo que pretende es hacer visible el mundo del mimo. Somos 40 y tantos mimos, o como bien dice Andrea en el libro, mimo clown, mimo payaso. Esa es la intención de nuestro libro. Humberto Ibarra es un mimo aferrado a ser un arte que casi parece que desaparece. Gracias. Adelantó a la siguiente pregunta que estaba yo, que está en mi mente y que también está en la lista que me pasó Valeria, que es la motivación que los lleva a escribir estos libros, ¿no? Entonces, a lo mejor en esta ronda estaría bueno que planteáramos un poquito un esquema, pues, general para quienes no hayan leído los libros, para que, ¿no?, tengamos como el marco, pero que también nos hable profundamente de la persona. Se presentaron muy rápido, pero en realidad la persona en el clown y en el mimo son algo crucial. Sí queremos saber más de ustedes, ¿no? Aquí como Humberto se explayó un poquito más. Entonces, háblenos de estas motivaciones y un poco del marco de inspiración de este libro, ¿no? ¿Quién? En orden. Ok, bueno, pues hablar de El clown y su comicidad, obviamente es hablar de Santiago Manuel Fernández, que lo conocemos como Santi Mutante. Él es argentino y ya tiene un tiempo trabajando aquí en México, también va de gira a Latinoamérica, ha estado también trabajando en diversos países. Santi, como lo conocemos con los amigos, Santi, su mayor motivación para hacer El clown y su comicidad fue esta carencia de técnica que a veces no emplean algunos maestros de clown en algunos talleres de manera independiente. Actualmente podemos nosotros estar visualizando en la ciudad, sobre todo, muchísimos talleres de clown, de improvisación, de bufón.
Y en muy pocos talleres vamos a poder encontrar a lo mejor que el mismo profesor te dé un listado de técnicas o de estrategias para construir el personaje, ¿no? Esta fue la principal preocupación de Santiago al momento de hacer este libro, en donde nos expone básicamente un recorrido por técnicas y las va describiendo una a una. En lo personal, yo he tomado diversos talleres con Santiago y con otros profesores de clown, no sé si también soy clown, también hago clown y un poco de bufón, y en muchas de las ocasiones que yo tomaba talleres, pues sí te dan la técnica y te ponen ejercicios y te diviertes y haces una serie de cosas impresionantes, descubres tu clown interior y todas esas cosas que nos dicen en la publicidad de los talleres. Pero difícilmente ya cuando finalizas el proceso creativo, te empiezas a preguntar, ¿no? Bueno, ¿y qué hice en el ejercicio? ¿No? ¿Qué hice? Este ejercicio, ¿no? Vamos todos, nos sentamos, miradas, ¿no? Triangulación, y vas y diriges con la nariz, ¿no? Es el típico. ¿Y cómo se llamó ese ejercicio? ¿Qué hice? ¿Cómo lo puedo repetir? ¿Cómo puedo a partir de ese ejercicio construir un número o decir un número de clown? Y entonces Santiago se preocupa por esa parte y nos empieza a hacer una lista de esas técnicas y de esos ejercicios y les pone nombre y les genera un concepto y los contrapuntea con otros significados que él ha encontrado en su quehacer escénico y como clown, ¿no? Y más que como clown, como actor cómico. Y es lo que nos plantea también Santiago en este libro. No solamente nos habla de técnicas de clown, sino empieza a lanzar como la piedrita, ¿no? De hablar sobre las comicidades del actor y que el clown es la técnica del actor para hacer reír en algunos casos, ¿no? También nos expone el clown que no necesariamente está en el mundo de la comicidad. Eso en términos muy generales, igual lo podemos seguir platicando más adelante. Adelante, maestro. Hola, tendría yo que hablar en primera, segunda y tercera persona. Primera, de Sergio López, en segunda persona, de Armando de Mari Campos, y luego de José Soledad y Carlos. Pero son un montón. Primera, empecemos por la... Vamos en orden, ¿no? Sergio López, yo nací en Culiacán en 1960 y he visto muchísimo circo. Creo que es de las cosas que más me gusta en la vida es ser espectador de circo. Yo me la paso re bien en las graderías, soy francamente feliz. De hecho, una de las fotos más antiguas de mi persona con mis padres es en el Circo Ataide, de aquellas que vendían en su barquito. Cuando entré al CITRU, me encontré este libro. Aquí hablo de la segunda persona, que ya don Armando de Mari Campos, que fue un periodista que hizo muchos libros sobre teatro, sobre toros, sobre espectáculos, sobre ópera, y en 1939 publicó este libro que se llama Los payasos poetas del pueblo. Así es que tenemos un investigador del siglo XXI que estudia a un periodista del siglo XX que a su vez estudia a los payasos del siglo XIX aquí en la Ciudad de México. Entonces, simplemente con asomarme a esta ventana para mí es muy emocionante, porque gran parte de lo que sucede en este libro es ahí en el Zócalo. A la mitad del siglo... donde era el circo de Orrin, ¿no? Mucho antes de Orrin, en 1860 por allá. La gran fiesta de la ciudad era para Día de Muertos. La gente iba al panteón, de los panteones se venían a pasear al centro, y entonces los pequeños empresarios empezaron a pedir permiso para poner teatritos semifijos aquí en el Zócalo. El pionero de esto fue el gran payaso mexicano José Soledad Aicardo. Y me da mucho gusto estar aquí porque aquí es muy visible la calle de Argentina, que era la calle del reloj, que yo le llamo el corredor José Soledad Aicardo. ¿Por qué? Porque hizo un teatrito en el Zócalo, lo copiaron, luego fue plaga de teatritos en
en el sótano, en el Zócalo, luego hizo aquí a 4 cuadras un teatro circo, que fue el Teatro del Reloj, luego él vivía más adelante por la misma calle hacia Tepito, ahí va a morir, y luego todavía más adelante va a ser enterrado en el Panteón del Tepeyac. Entonces toda su vida este hombre se la pasó entre el Zócalo y el teatro y recorrió todas estas calles siendo un artista popular que fue muy poco registrado en los periódicos. ¿El nombre me lo repite? José Soledad Aicardo. Entonces, don Armando de Mari Campos, la segunda persona del siglo XX, coleccionaba programas de mano y se encontró o compró o adquirió muchos programas de mano de circo, de maromas, de payasos del siglo XIX, y están aquí en este libro. Aquí hay información que no se encuentra en otra parte, por eso decidimos hacer la segunda edición. Después de ese teatrito hay mucha arquitectura circense mexicana en el siglo XIX, desgraciadamente perdida. Después va a ser el que me decías, Andrea, el de Orrin y el de Walton, hasta llegar a la Arena México ya en el siglo XX. Pero toda esa arquitectura circense que hemos disfrutado tiene quizás origen, específicamente en la Ciudad de México, en ese teatrito que estuvo aquí a 4 cuadras, gracias a este héroe de los payasos mexicanos que fue Soledad Aicardo. Y esta segunda edición está muy ilustrada. Les presento una imagen de 1851. Muchas gracias, Andrea. Es 1851 esta imagen, y es muy posible que sea el interior del Teatro del Reloj. Y es muy posible que este señor sea el gran payaso mexicano José Soledad Aicardo. Entonces, hago una pausa por aquí, nos vemos en la siguiente ronda, pero más o menos de esta cosa va. Un investigador del siglo XXI estudia a un periodista del siglo XX que estudia a los payasos y cómicos de la Ciudad de México en el siglo XIX. No, esto probablemente para un seminario completo. Entonces, nada más es que también el teatro, el circo, las artes vivas también se ven y también dejan huella impresa. Estamos muy contentos porque estamos hablando de libros que nosotros les invitamos a que nos compren. Claro, es muy buen comercial, pero la verdad es que creo que esa reflexión la quiero puntualizar mucho, ¿no? Como este esfuerzo por documentar lo que está aconteciendo, por documentar los festivales de circo, de Cali, etcétera, etcétera, que ya luego vendrán las maravillosas preguntas, pues es bastante loable, ¿no? Y necesario. Adelante, Andrea. Bueno, me gustaría retomar la pregunta que nos habías hecho de cuál fue mi motivación para escribir el libro de la poética del payaso en su universo interior. Y bueno, yo creo que la motivación de toda persona que se proponga escribir un libro, creo que es fundamentalmente compartir, ¿no? Compartir con los demás algo que uno piensa, reflexiona y que siente esa necesidad de compartir, ¿no? En aquel momento que escribí el libro, sentí una profunda necesidad por un lado, de sintetizar todo lo que en casi 40 años había ido reflexionando sobre el clown, sobre mi personaje, y de compartir esas reflexiones, ¿no? Porque si no, como que uno se traga todo y no se comparte, ¿no? Se pierde de alguna manera. Y también en ese momento estaba yo dando clases de clown en el Centro Nacional de las Artes, y veía cómo
hay como mucha confusión de qué es el clown o qué es el payaso, ¿no? Yo les preguntaba a mis alumnos, bueno, ¿qué es el clown? ¿O por qué quieren estudiar clown? ¿No? Y nadie... Está de moda. O sea, es muy difícil definir qué es el clown, ¿no? Inclusive no nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Hay trabajos que algunos consideran que es clown y yo considero que no son clown. Y podrán decir lo que quieran, ¿no? He llegado a decir, bueno, pues si alguien lo considera clown, pues respetar ese trabajo, ¿no? Porque todo trabajo se debe respetar. Pero hay muchos trabajos que se presentan como clown, como payaso, y que yo no lo considero clown, sino cómico o entretenedor. Entonces, de algún modo creo que cada clown, cada payaso, tiene su propio concepto de lo que es el clown. Y entonces creo que eso es muy interesante, ¿no? Indagar, conocer las ideas de cada quien sobre este tema. Y también esto me llevaba a preguntarle a mis alumnos, bueno, ¿qué payasos han visto? ¿Qué payaso les gusta? Y no sabían. Entonces, pues fue también, ¿no?, una necesidad de lo que me iban planteando, el tratar de transmitirles a mis alumnos que era el clown, ¿no? Entonces, y como justo saqué la beca para la beca del FONCA, pues dije, pues ahora es cuando. Bueno, eso en cuanto a la motivación. Mi idea del clown, y fíjate que tiene algo que ver con esto que dice el libro que presenta Sergio, ¿no? Los payasos, poetas del pueblo. Para mí, el payaso, el clown, es algo totalmente ligado a la poesía. Y lo que hace el clown en el escenario es poesía pura. Hay quienes no lo consideran así, hay quienes en el escenario no hacen nada de poesía. A mí eso como que no es lo mío. Yo creo que habría que definir poesía también. Todo ese lenguaje simbólico que utiliza el payaso tiene que ver con la metáfora y con la poesía, ¿no? También hay muchas cosas que le llaman poesía hoy en día y que yo no lo considero poesía, ¿sí? Y escribo poesía también, pero entonces... Pero digamos, y también doy talleres de poesía, pero digamos, he dado talleres de poesía y he llegado de repente con el grupo de niños al que le iba a dar la clase y dije, bueno, caí al taller con una bolsa del mercado llena de papas, cebollas, las empecé a poner en la mesa y entonces les planteé como la idea que hay de la poesía, que habla del cielo, de lo sublime. Y les dije, miren, hoy les voy a presentar un poeta maravilloso que decidió escribirle poemas a las cosas más sencillas que hay, ¿no? Y el poeta era Pablo Neruda, ¿no? Entonces, que tiene las odas, oda a la cebolla, oda a la papa, oda a la alcachofa, pero, o sea, alguien que es capaz de ver en la cebolla un planeta de cristal, ¿no? Entonces, y nada que ver con, tengo un amigo poeta que le hace un poema a la cebolla y dice: la cebolla lleva una semana en el estante, tiene hojas verdes. Para mí eso no es poesía porque no me dice nada. ¿Qué es la poesía? La poesía nos muestra lo que hay detrás de las cosas, nos muestra el lado invisible
de lo que estamos viendo o de lo que estamos hablando. Y eso es lo que yo pretendo y busco en el escenario, mostrar ese lado invisible de la realidad, ese lado que lo percibimos, lo vemos, pero que está como escondido, ¿no? Subirnos para hacer un realismo así al pie de la vaca, pues para eso nos quedamos en la realidad, ¿no? Para mí la poesía es metáfora y el trabajo artístico en general, porque creo que también los pintores hacen poesía, solo que con colores. Los músicos hacen poesía. Mi vivencia, mi conclusión como creadora es que la poesía es la madre de todas las artes. De ahí parte todo lo demás. Utilicemos sonido, ritmo, el cuerpo, la palabra, los colores, pero estamos partiendo de la poesía, de la metáfora. Y de ahí he ido de alguna manera desarrollando como todo un método para la creación de mis espectáculos, siempre con un punto de partida relacionado con la metáfora, con la poesía, y que ha ido invadiendo toda mi vida, porque todo lo vivo y lo veo en metáforas, en símbolos, y de ahí voy abarcando todos los temas que voy pensando y viviendo. Bueno, no sé si contesté la pregunta. Ahí vamos por otras. Bueno, esto, yo voy a tener que comentar algo sobre lo que han dicho, Sergio, que de qué se viene uno a enterar aquí. Tu casa cuando era niño en la República de Argentina 82, esquina con Nicaragua. Entonces creo que estoy en el pasaje. José Soledad y Carlos. Qué cosas, ¿no? Y bueno, mi querida Cristian, pues acabas de decir que realmente eres mimo, porque al ser visible lo invisible en el escenario, eres un mimo. Y yo, al contrario de lo que dice Cristian, yo creo que el cuerpo, el ser humano moviéndose, es el origen de cualquier actividad artística. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, el hombre en la caverna, cómo explicó que había cazado al gran mamut y bla 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 bla, y seguramente lo hizo alguien de una forma muy divertida y causó que los que estaban escuchándolo se la pasaran muy bien. Y después se fueron a las paredes, a los muros de esta cueva y lo dejaron plasmado. Yo creo que el origen de toda actividad escénica es el trabajo corporal. Y yéndome al origen de mi libro, que es el libro de todos los mimos, aquí está Petuso, un mimo, también. Este libro nace de la necesidad de un registro de quienes hacemos este arte, esta labor silenciosa, que a veces parece desaparecer, hacerse invisible, como la ilusión que creamos los mimos. El libro es un homenaje a nuestro maestro Juan Gabriel Moreno. Cuando lo vi por primera vez en 1983 con su espectáculo Resurrección, su precisión y virtuosismo me asombraron. Cada movimiento era perfecto. Para mí es el más grande mimo de nuestro país y sin duda uno de los mejores del mundo. Cuando llego de Madrid, el destino me encuentra con un hombre que estimo mucho, que se llama Ulises Ávila, que está aquí enfrente y no puede dejar su cámara. Y Ulises hace registro del mayor de los mimos que aparecen en este libro, de la mayoría de los mimos que aparecen en este libro. Gracias, Ulises, por ser parte.
es muy discreto y hace que no lo ven, pero es el único que tiene cámara ahí, con bermuda, sí, este es Ulises. La intención de este libro es eso, hacer visible a nuestro mundo de los niños. Es una, pudo haberse llamado directorio, catálogo. La intención es de que conozcamos quiénes estamos haciendo en este momento mimo en el país. Somos más de 40 mimos vivos trabajando, muchos en las calles, pocos en la mesa, organizando festivales como el que estoy organizando, el primer Festival Internacional de Pantomima Maestro Juan Gabriel Moreno, el cual será en septiembre. Y este trabajo del mimo a veces nos hace perder la cabeza. A veces parece que estás contracorriente. Por eso la importancia de saber que aquí estamos más de 40, algunos de ellos han muerto, como mi querido Frederick, que también puede ver su semblanza de mi maestro, de mi padre, de mi guía. Está el querido Ramón Díaz, un mimo cubano, y dos integrantes del Grupo 3, uno de los maravillosos grupos que hubo antes de que hubiese esta moda de los soles en el circo y demás, que para mí es una moda, en la que generó esta compañía, que tuvo un buen origen. Surge en Montreal en los 70s, trabajando en las calles de una manera muy honesta, luchando como todos los que hacemos arte. No hablo de estos que son de Montreal, no, el Grupo 3 es totalmente mexicano. ¿Por qué no? Ay, es que soy así muy rápido, y muy rápido me voy de un punto a otro. Bueno, hablaba de que en el libro hay gente como Eduardo Borbolla, del Grupo 3, que ya no vive, está Frederick y está... Eduardo Borbolla está en Cuernavaca. No, ya murió. Pero ¿Que corazón, te enteras? ¿Que no te enteras? Pero Eduardo Borbolla lo vi hace 2 meses. Pues tiene 2 meses que murió, lo viste una noche antes. ¿Saben qué pasa? Cuando Frederick se murió, allá en 1985 en el temblor, todos habían cenado con Frederick. Si yo tuviera una lista de todos los que cenaron con Frederick, la mesa de la última cena con 12 apóstoles era corta. No, acaba de morir. Te informo, acaba de morir. No, es en serio. Bueno, no me sé todo, pero acaba de morir. Solo queda del Grupo 3 Rafael de Gálvigo. Esta importancia de este libro, quiénes estamos haciendo y quiénes hicimos. Esto es lo que tenemos que primero dejar visto. Luego, con nuestro festival, poder mostrar nuestro trabajo. Yo creo el libro para dejar una memoria, para que se quede aquí en papel, próximamente en digital, pero que esté ahí los que estamos haciendo este arte. Obviamente, y venga el comercial, está a la venta, y claro que lo pueden comprar y llevarse esta memoria. Es un libro único en el mundo. No conozco un libro con las características de este. Lo hay de danza, lo hay, bueno, los pintores todos tienen, todo el mundo tiene, los poetas, ¿no? Pero es un libro único en su sentido de registrar y de ser un directorio, un catálogo de los mimos de México. Muchas gracias, maestro. Bueno, y yo les quería preguntar, ¿qué relación encuentran entre la práctica escénica que han tenido y el libro que concibieron, o algunas otras prácticas de reflexión que hayan llevado a cabo, que no estén impresos, aunque no estén plasmados en estos libros? Y bueno, también tenía una pregunta para quienes vienen más de la parte del clown. Si para ustedes hay una diferencia entre clown y payaso, porque esa es otra discusión que hay, ¿no? Muchas veces en torno a esta disciplina. ¿A mí? Sí, a usted.
¿Qué relación hay entre el libro y el trabajo personal de uno, no? Sí. Y luego la relación entre payaso y clown. Sí, bueno, sí. Para mí hay una relación muy profunda entre lo que planteo en mi libro y lo que yo hago, mi trabajo en el escenario y el trabajo creativo. A veces la gente no es muy generosa, no dice realmente así los tips de qué lo hizo crecer, de qué descubrió en relación a cada tema. No lo dicen, se lo guardan. O lo dicen de una manera tan complicada, que uno dice, ay, debe saber muchísimo porque no le entiendo nada. No, yo creo que cuando me propuse escribir el libro fue un acto de generosidad y quise dar realmente a fondo todo lo que en ese momento podía dar y decía del clown. Y lo mismo es que va muy ligado con el taller que estaba dando de clown en el CNA, del cual realmente sí logré ver el fruto. O sea, en 3 meses, cada 3 meses me cambiaban los alumnos. Y en 3 meses yo los convertía en payasos, pero en payasos buenos, que armábamos un espectáculo que lo dábamos en el teatro de ahí del CNA, el teatro, el grandote, pues. Teatro de las Artes. El Teatro de las Artes. Y eran espectáculos tan buenos que se corría la voz. Entonces, cada vez que estrenábamos uno de esos espectáculos, que nomás se daban un día, se llenaba de gente. Y a veces los papás de los que actuaban ya no alcanzaban lugar porque se había llenado. Entonces, sí, en 3 meses lograban armar un personaje y subirse a un escenario sin hacer el ridículo y haciendo algo atractivo, algo interesante para el espectador. Y me acuerdo que al comienzo de esos cursos les dije, miren, les prometo que les voy a decir todo lo que sé, que no me voy a guardar nada. Les prometo que esto va a ser un striptease de a de veras y les voy a dar y decir todo lo que yo sé. Y creo que realmente sí hubo un buen resultado de esto, ¿no? Y de alguna manera, bueno, espero yo que en el libro esté plasmado todas estas vivencias y estas reflexiones que yo he ido haciendo sobre el clown. Viene una segunda edición, ¿no? ¿Viene una segunda edición o bueno, sí, hay una segunda parte del libro que todavía no sale del horno, que lleva los ejercicios que yo trabajo en los cursos con mis alumnos, ¿no? Que creo que básicamente los ejercicios todos hacemos como los mismos ejercicios, pero cada quien tiene como su ángulo, su manera particular de proponerlo y de explicarlo, y de ahí la diferencia de los resultados que va logrando cada maestro, ¿no? En relación al tema de la diferencia entre payaso y clown, que yo lo trato en mi libro, pues yo siempre yo amo el idioma español y siempre me llamé payasa. Siempre sentí la necesidad como de disputarle esa palabra a quienes sin ser payasos se disfrazan de payasos y de alguna manera desvirtúan el trabajo de los payasos. Y planteo ese tema un poco en la introducción del libro. Y bueno, luego por moda, tú que hablabas recién de las modas, algunos payasos de México, no sé si como para distinguirse un poco más o darse un cierto barniz de importancia, empezaron a llamarse clown.
Lo cual a mí en principio, como soy rebelde y sí creo que tienen que pedir disculpas, los que se llaman aquellos por los payasos. Yo me negaba al principio, durante mucho tiempo, a llamarme clown porque dije, ¿y yo por qué tengo que dejarme conquistar por el idioma del vecino, ¿no? Si mi idioma tiene una palabra para nombrar mi trabajo, que es payaso, ¿por qué me tengo que llamar clown? Y sí, en donde sea, si uno, if you speak English, you are a lot more important, you know. Entonces, he llegado al colmo de, digamos, en el CNA, a los que dábamos clases de acá nos pagaban 10 pesos, pero nos enteramos que fulanito que vino por allá del lado de Bélgica, de Montreal, le pagaban el curso 3.000 euros. O sea, es una cosa tan desigual. Entonces un día llegué a la oficina con el que nos programaba y nos contrataba, et moi j'arrivais et je parlais en français. Et je lui dis, bon, écoute, je parle en français. And if you want, I can speak in English too. Entonces le dije, bueno, entré hablando en francés. Se súper sacó de onda el funcionario porque me conocía. Y en francés le dije, óyeme, yo también puedo hablar, no solo francés, puedo hablar de 4 idiomas. Dime cuál prefieres. Si con eso me vas a pagar 20 veces más de lo que cobro, órale, te hablo en el idioma que quieras, ¿no? Entonces, bueno, claro que esto no le cayó bien al funcionario. Después ya no di más el curso ahí. Pero me di el gusto de hacer mi berrinche y mi acto de rebeldía. Yo creo que realmente no necesitamos ponernos nombres en otro idioma para ser valiosos, ¿no? Pero bueno, finalmente he terminado doblando las manitas porque lo que se usa actualmente, que es lo que yo he entendido, es que se le dice clown a estos payasos contemporáneos, más modernos, con una técnica más sutil, un humor más refinado, para diferenciarlos del payaso de circo, que es más grotesco, que es otro estilo, ¿no? Entonces, bueno, el clown, actualmente el uso que se le da a la palabra aquí es diferenciar entre el payaso de circo y el payaso más teatral, ¿no? Más intelectual, que tiene más que ver con lo que yo hago, el clown, que el payaso de circo. Bueno, o a veces no tanto, también se le puede decir clown, bueno, en otras acepciones que hemos visto, ¿no? O sea, sí se le dice clown al payaso de circo, pero le dicen payaso al payasito de las fiestas. O sea, así es como yo he oído que discriminan. Bueno, muy interesante su reflexión, maestra, porque también además ustedes como nos va a ser una intersección muy importante entre el clown, el payaso y el mimo, porque usted también habla de eso, ¿no? Pero vamos con otra ronda para que terminen los compañeros. Bueno, aquí les paso. Sí, quien quiera abordar las preguntas que habíamos hecho anteriormente sobre el uso del libro, ¿no? Pero pasa. El libro y la práctica. Bueno, aquí ya viene la parte más emocionante, ¿no? Donde yo, más que hablar de Santiago, ¿no? Que está en esencia espiritual, bueno, yo básicamente me enfoco también en la comicidad, y sobre todo en esta comicidad de la época novohispana, ¿no? Y entonces ya en mi proceso creativo me topo yo con unos sainetes y unos entremeses fabulosos. Y me piden, quien también me puede aconsejar, me dice, bueno, entonces ¿bajo qué técnica vas a estar tú haciendo el montaje
de sainetes y entremeses. No dije, técnica, pues así nomás trazo, ¿no? Lo que me dicen, pues el mismo texto me viene diciendo cómo es la escena, ¿no? Sabemos que las dramaturgias, bueno, no se llamaban dramaturgias, pero las dramaturgias de esos siglos, pues eran como muy puntuales al momento eran hacían una especie de guía para el actor, ¿no? Pero justo al momento de querer yo impregnar un poco de comicidad, ¿no? Y tratar de hacer la representación de estos sainetes, dije, bueno, ¿yo qué hago ahora? ¿No? Y entonces me topo yo con el libro de Santi y dije, bueno, pues lo vamos a sacar. Y empiezo yo a impregnar un poco de esas técnicas clownescas, payasas, y las trato de encajar en el teatro nuevo hispano. Suena un poco loco, pero justo te empiezas a dar cuenta que esas técnicas ya las traes, son heredadas. No hay necesidad, o sea, hay necesidad de significarlas y de ponerles un nombre para su estudio. Y creo que es importante que empecemos a tener este debate de qué es clown, qué es payaso, qué es demás, qué es mimo, ¿no? Para empezar a lo mejor conceptualizarlas y empezar a estudiarlas. Pero no necesariamente las vamos a conceptualizar en el escenario, quizás, ¿no? Porque hay una liminalidad ahí. Y entonces al momento de que estoy haciendo mi creación escénica, quizás, pues bueno, ¿qué hiciste? No hay necesidad de ponerle un concepto o un significado. Simplemente el hecho artístico y escénico es, y punto. Pero probablemente al momento de la investigación sí tengamos que puntualizarlo, quizás. Pero a mí en lo que me sirvió este texto de Santiago es justo en la práctica implementar este tipo de estrategias y de técnicas para mis actores. Y es lo que muy probablemente también me van a poder estar sirviendo estos otros libros, porque vamos hacia el otro lado. Estamos hablando de la parte creativa individual. Y también este tipo de textos nos van a poder estar ayudando desde la parte de la producción y de la dirección. Porque entonces, ¿qué estrategias y de técnicas voy a estar implementando para hacer un hecho escénico? Todo eso en un librito tan chiquito. Sí, todo eso en un librito tan chiquito. Fabuloso. Vamos, es que también depende de cómo lo uses. Es como cualquier otro objeto, M5, ¿no? por favor. Dependiendo de cómo lo uses va a ser la eficiencia y la eficacia, ¿no? Y justo, obviamente no fue lo único que podemos utilizar, pero creo que es básicamente importantísimo que si nos vamos a dedicar también a la creación artística desde la parte de la dirección, que es mi caso, es vital, necesario, importante, urgente documentarse. ¿Por qué? Porque al momento de estar haciendo representaciones escénicas y traer, a lo mejor voy a poner el típico, la vieja confiable Shakespeare, ¿no? Escena. Pues nosotros tenemos ya un concepto de Shakespeare a lo mejor prefabricado, ¿no? Y creo que tendríamos la obligación de visualizar incluso desde dónde surge la pieza artística en esa época y sobre el concepto de comicidad que tenían en el siglo XVIII, que es mi caso, al momento de la creación de sainetes. Y entonces hacer este comparativo de que no, entonces el clown es del siglo XXI y no había clowns en el siglo XVIII, no había payasos en el siglo XVIII, entonces me tengo que esperar hasta el siglo XIX para ver un circo. ¿Cuál era el circo de esas épocas? ¿Cuáles eran las comicidades? Y entonces las encontramos en los teatros. Y encontramos a este bagaje, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros fascinantes que menciona la maestra Maya Ramos en Espectáculos Escénicos de la Calle, consulta el libro, perdón, otro libro importante. Marmeros, altipanqueros, ¿no? Titiriteros. Todos estos personajes que los dibujan como rezagados sociales apestados, que pues igual seguimos siendo rezagados y apestados, pero desde esa perspectiva, y que vienen siendo los que iban forjando las payasadas, ¿no? Desde esos siglos, y que básicamente lo que están en estos libros es la herencia de todo ese trabajo. Y podemos irnos a comedia del arte, ¿no? Y empezar a hacer todo este proceso de construcción de las comicidades y llegar a lo que ahorita decimos en 2019, que es clown y que es payaso. Y que justo en lo personal, a mí me está sirviendo ese libro. Seguramente me servirán
el del mimo y me servirán el de los payasos poetas del pueblo, para la construcción de nuevos espectáculos. Y usted también, maestra, perdón, es que se me olvidan los nombres de los libros. Y que todo lo que tenga que ver con investigación circense y de payasos van a apoyar, perdón, el poeta de payaso, nos van a apoyar para seguir haciendo la construcción de espectáculos que a veces incluso las mismas autoridades nos piden definir y que justo a veces como creadores nos conflictuamos en la parte de la definición, pero no estamos, creo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, por favor, maestro. Pues hay muy buenos ingredientes para la ensalada. A ver, aquí en este que acabamos de publicar en el sitio, tengo algunas imágenes de algunos artistas que Hernán Cortés llevó a Europa en 1528. ¿Sí? Ya estábamos ahí. Entonces, artistas prehispánicos, el arte de caminar sobre un mecate, ¿te acuerdas? Es prehispánico, aquí están, entonces resulta que, por ejemplo, José Soledad de Cardo, que les decía yo, que trabajaba aquí, era gracioso. El gracioso José Soledad de Cardo. El gracioso. Y todos los que ahora conocemos como clown, como payasos, eran graciosos, ¿sí? Y les quiero enseñar esta imagen. A ver, ¿esta? Sí, este es un actor, este es un cómico de la legua, es un dibujo de Ezequiel Iriarte, es un dibujo, es una litografía de 1840 y tantos, 50 y tantos, por ahí. Si lo ven, van a ver que el cómico de la legua está cómodamente sentado memorizando, es decir, sabe leer y sabe escribir. Es un oficio culto. Ahí está leyendo y escribiendo. Y dicen las crónicas que vivían un poquito atrás acá en el barrio de San Sebastián, que por ahí vivían los pobres cómicos de la legua. Esto tiene que ver con la poca estima o con la poca estimación que se tiene del gremio y que por desgracia muchas veces el gremio tiene poca estimación de sí mismo. Sin embargo, ser payaso, cómico, clown, siempre se ha enseñado y siempre se ha aprendido, ya sea en el aula o dentro del gremio. Hay el que es perico donde quieres verde, pues. Entonces, hay gente que se ha hecho clown, payaso, gracioso, cómico en el aula, y hay quien lo aprende en la pista y hay quien lo aprende dentro del gremio. Bienvenidos todos los orígenes, nosotros queremos ayudar con estos libros. Y aquí están todos los ingredientes. Nos hablas de teatro novohispano. Pues estos actores, estos payasos improvisaban en verso. Porque era de oídas, aprendían el texto, y porque además teníamos funciones de 3 partes: de circo, maroma y teatro. Es que en el circo, sus orígenes, en esa época, se hablaba y se recitaba poesía. La poesía y lo hablado era muy importante, que actualmente, bueno, en el circo no. Pimpolina, ¿tu Pimpolina habla? No, Pimpolina no habla, siendo que a mí me gusta tanto hablar. No, porque también es otro tema, ¿no? O sea, muchas veces cuando estamos en el tema del clown, en los cursos, en los diferentes maestros y todas estas cosas por las que hemos pasado, quienes estudiamos este arte maravilloso, pues, o sea, en unos es lo prohibido hablar, o sea, no se te vaya a ocurrir qué cosa tan corriente que hables. En otros te dicen cómo habla el payaso, o sea, en fin, es otro tema, ¿no? Es como otro tema que podríamos también discutir. Y adelante, Andrea, perdón. O sea, es la diferencia entre el humor verbal, ¿no? El chiste hablado, o el humor visual, el humor físico, ¿no? Lo que le llaman la comedia física, que parte del cuerpo, como lo planteaba Humberto. Y
y digamos toda la corriente de los cómicos del cine mudo, donde del cuerpo parte toda la comicidad, todos los gags, ¿no? Son líneas diferentes. Humberto, nos estás debiendo una participación y bueno, tenemos que agilizar un poco en el sentido de que todavía tenemos 2 o 3 cuestiones muy importantes que no quiero que se me queden. Claro. Bueno, es que hablar de... Yo creo que todo es una evolución. Tendríamos que irnos más lejos, la carreta de Thespis, la comedia del arte. Es tan complicado. Yo sí quisiera decir que el término clown, estoy de acuerdo con Cristian, tendría que decirse en español, pero creo que también ha sido una necesidad de diferenciar entre el que solo se maquilla y se pone cualquier saco a cuadros y se pone nariz y ya es payaso. Para mí, el payaso, llámele payaso o clown como quieras, basada su quehacer primero en un entrenamiento corporal. Si no hay un análisis de su cuerpo para entender cómo se mueve cada una de sus partes, el dedo, el ojo, si no entiendo cómo controlo mi cuerpo, no puedo ser nada, ni mimo, ni actor, ni clown, ni nada, para mí. Me parece importante que el clown tenga, o el payaso, como quieran llamarle, tenga demasiadas herramientas, todas, instrumentos musicales, posibilidades acrobáticas, todo es, y también macrobióticas, como mi maestro que era macrobiótico. Creo yo que sí es importante dignificar nuestros artes. El arte del mimo pasa lo mismo. Vamos al mimo. Sí, por favor, de una vez. Bueno, ¿qué pasa con el mimo? Que cualquiera que se maquilla de blanco y se pone una playerita a rayas y hace caritas, ya es mimo. Y es increíble, había hace poco una publicidad de un mimo de Coyoacán que para anunciar su taller lo único que tiene es una foto de close-up y sin la mano, perdón, solo la carita. Dios santo, seguimos creyendo que el mimo es caritas y manos. El trabajo del mimo es todo el cuerpo. Yo tengo una definición casi del diccionario. Llamemos de mimo a una forma ilimitada de comunicación corporal. El mimo clásico utiliza únicamente su cuerpo en el espacio vacío. El mimo contemporáneo hace uso de todos los elementos que se encuentran a su alrededor. La iluminación, efectos especiales, objetos que prolonguen su movimiento, sonidos, la voz e incluso la palabra. El mimo contemporáneo se confunde con el clown, con el bailarín, con el actor. Los límites se disuelven. Yo hace poquito, no tenía muchos años de no ver a Pimpolina, y hace poquito vi cómo se va en ese barco, que casi esperaba que viniera el oscuro y no vino el oscuro ahí, el reproche en público. Pero poético, el irse en el barco y de repente continúa la historia. Pero ahí era eso maravilloso. Eso es el mimo para mí. Esta definición del diccionario es muy clara, define lo que debe de ser un mimo. Yo no puedo ser mimo solo por maquillarme de blanco o usar una playera de rayas. Sin embargo, yo siempre me he preguntado ¿por qué agarran la profesión del mimo, del clown, para nomás disfrazarse y ya aparentar? Porque con la danza nadie se pone un tutú y unas zapatillas rosas y se va a un escenario si no es realmente un bailarín, ¿no? Nadie hace eso, pues sería grotesco, ¿no? Sin embargo,
con el mimo y el clown lo hacen. Eso es una injusticia. Yo puedo dar un poco... Nadie agarra un violín y se pone así. No, si no eres violinista, no te subes a un escenario, ¿no? ¿Qué ibas a decir? No, rápido. Probablemente puedo un poco tener en algún punto respuesta a eso. Y pasa mucho con el teatro también, ¿no? Porque creen que como es el cuerpo, pues entonces no necesito nada más. Porque ser bailarín, entonces punta, soy músico, necesito el instrumento. Y, perdón, a lo mejor voy a contradecir al maestro Santi. Se lo voy a contradecir un poco y dice, todos tenemos un clown dentro. Pues sí, pero algunos los tienen muy metidos. Entonces no creo que cualquiera pueda tener de manera fácil generar la técnica, porque a fin de cuentas es una técnica, la tienes que entrenar. Y entonces a muchos decimos, bueno, me fui a un taller en el 2010 y no volví a tomar otro, y entonces ya soy clown y me pongo un sombrero, y entonces digo, no podemos, creo yo, olvidarnos del entrenamiento. Y creo que es lo que nos ocurre a muchos que se ponen cualquier blusita y te preguntan, bueno, ¿eres calco nariz o sin nariz? Bueno, es que yo no uso nariz. Pero es que yo sí uso nariz. Entonces tú eres payaso. Pero es que yo soy clown. Justo empezamos con esas problemáticas y que, vuelvo a insistir y pongo el dedo en el renglón, que desde la educación en cuestión de talleres nos están forjando desde ahí, y que aparentemente hay una crisis pedagógica ya en la impartición de las enseñanzas del payaso, del mimo, y que esta parafernalia del me visto, me maquillo y ya viene desde ahí. Y que ya, perdón que lo diga, a lo mejor me van a insultar muchos, ya cualquiera me puede dar el taller de clown porque llevó un curso y entonces ya soy clown pero estudié sociología, perdón. Fíjate que yo creo, mi querida Pilar, no solamente la bailarina hace puntas, el mimo hace puntas, el clown hace puntas, el actor hace puntas. O sea, los pies es como el actor, el mimo se posesiona del espacio. Te puedes posesionar de muchas formas. ¿Alguien quiere decir algo por allá? Yo me estoy queriendo ahí interactuar. Vamos a ir a una ronda, ¿no? De preguntas y respuestas, pero maestro, por favor, ¿nos ibas a decir algo? No. Agarraste el micrófono. No, para estar aquí. Está de mediador. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé si ya sea el momento de la ronda o no. Ay, sí, ya los quiero escuchar. Rápido, que aquí en Armando y Mari Campos vamos viendo cómo es gracioso, y él nos dice, este es el primer programa de mano que yo tengo donde aparece la palabra clown. Gracioso, clown, y al último ya siglo XX payaso. ¿Cuál? ¿En qué página? ¿Cuál es? Mande. No me sé las páginas, pero les recomiendo que lo lean. La información. ¿El programa donde aparece? ¿Qué programa? Aquí lo van a encontrar, es que él va diciendo y me dice, este es el primer programa donde encuentro la palabra clown, que ya se puso de moda. Entonces, en nuestro país primero fue el gracioso, que era gracioso desde que llegó el español y que eran comediantes, mimos o como le quieran ustedes llamar, y que ya estaban desde antes de la llegada de los españoles. A esto viene a agregarse el humor que nos va a llegar de España, el humor que nos va a llegar por la vía inglesa y el humor que nos va a llegar por la vía italiana con Chiarini. Entonces, de estas maneras nos va a quedar también un lenguaje que el lenguaje de circo es sumamente complejo porque es un lenguaje globalizado desde siempre. ¿Sabían ustedes que carpa es una palabra quechua? ¿Sabían ustedes que butaca es una palabra de una lengua muerta venezolana? Entonces vamos a tener mabruma
por maroma, que es árabe españolizado, porque no podían decir del náhuatl Mecatitech Tlamantini, es decir, el señor que camina sobre una cuerda. Entonces vamos a tener un acto que es Salto a la Leotard, porque Jules Leotard fue el primero que cruzó de un trapecio a otro. Está la fecha exacta, 29 o no sé qué, de noviembre de 1000 y tantos. De ahí viene también la palabra leotardo. Entonces, nuestro glosario de artes escénicas y circenses es muy variado y muy complejo y muy diverso. Tenemos muchísimo italiano, muchísimos italianismos en el arte musical, en el arte teatral, libreto, etcétera, etcétera, ¿no? Teatrino, camerino, cuando en español es camarín. Entonces, el circo y las artes circenses y teatrales también, pero sobre todo el circo, porque no tiene la barrera del idioma, ha sido desde siempre un lugar de cruce de muchas culturas, de muchas nacionalidades, etcétera, etcétera. En cambio, nuestro teatro ha sido generalmente en lengua española. De pronto viene algún grupo extranjero y vemos teatro en portugués, ruso, francés, chino, pero mayormente vemos teatro en español. Entonces nuestro vocabulario en teatro es español, no así el de circo. Creo que el idioma, la palabra, es algo fundamental en la vida de todo individuo, de toda sociedad. Solo cuando podemos nombrar algo, podemos poseerlo, ¿sí? Cuando el niño logra nombrar las cosas, empieza a poseerlas. ¿Qué hacían los grandes imperios cuando iban conquistando y arrasando con los pueblos y las culturas que conquistaban? Lo primero que hacían era prohibirles usar su lengua, ¿sí? Usar su idioma, porque la palabra, el idioma, es un elemento de dominación también, ¿no? Por eso es que a mí no me termina de gustar que los de acá, los vecinitos, nos vengan a imponer tantas palabras en inglés que tenemos ya muy, muy incorporadas a nuestra vida. Oye, que vuelves a sacar el tema de las disculpas, ¿eh? Que vuelves a sacar el que no, que por favor, que no hay que disculpar. Entonces, por eso creo que es muy importante la palabra y toda esta revisión que estás haciendo, ¿no? ¿De dónde vienen los términos que usamos? Es algo muy interesante y muy importante. Simplemente lo que comemos, nuestro plato nacional, la palabra tortilla es europea. ¿Cómo? Sí, o sea, en náhuatl es algo así como Tlaxcala. ¿Tlaxcala es tortilla? Tlaxcala es la ciudad de las tortillas. Algo así, Tlaxcali, algo así. ¿No? En serio, ¿Y si o sea, escuchamos al público? Sí, vamos a... y de ahí en adelante, ¿no? Sí, no, es verdaderamente... Bueno, yo creo que da para muchos días, muchas sesiones. A mí sí se me queda como en el tintero, por ejemplo, las similitudes y diferencias entre el clown y el mimo. Pero yo creo que serán las preguntas que ustedes seguramente van a hacer. Por favor, vamos a dar participación. Tenemos ahí está. Ahí hay uno que levantó la mano. Sí, que le van a dar. Hola, primero me gustaría decir algunas de las cosas que ya dijeron, que me parecieron muy importantes. Primera, eso de que muchos buscan las calles, ¿no? Pero pocos trabajan en las mesas. Creo que a partir de esta época como más actual, muchos que hemos trabajado en los semáforos o en las plazas, hemos buscado nuevas vías de trabajo, ¿no? Y me he encontrado que al querer invitar a compañeros de semáforos, de plazas, pues la mayoría pues no dan ese paso de salir del SEMA, ¿no? Porque pues es una vía fácil de generar. Y yo creo que asimismo muchos se pintan la cara
y van a una plaza, un SEMA, a fingir ser un payaso o un mimo, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el payaso mimo Tomate, chileno, que la neta tiene algo muy bizarro en su show, ¿no? No habla, pero sin embargo te transmite muchas cosas. Me gustó mucho la parte de Kristen, de la poesía, ¿no? El lenguaje artístico, cómo está lleno de simbolismos, de signos dentro de un payaso, ¿no? La nariz tiene algo que representar, es una máscara, ¿no? Pero no siempre al quitarte la nariz, al quitarte esa máscara, vas a convertirte en clown. Y algo que creo que es importante es resaltar esos símbolos que estás diciendo, y también el lenguaje, ¿no? El lenguaje artístico que a veces pues confundimos al tratar de expresarnos, ¿no? También vi como una parte diferente de todo lo que a veces también en la parte de creativa pensamos que todo lo que no está prohibido está permitido, y por eso también exploramos otras cosas que no siempre se ven cómicas, ¿no? Yo he visto algunos payasos que realmente no producen algo cómico en mí, ¿no? Producen un poco más, no sé, como de algo diferente, y sin embargo pues son buenos payasos, ¿no? Me gusta mucho también un payaso francés que utiliza mucho su cuerpo, ¿no? Todo lo que hace lo hace con su cuerpo, y sin embargo desarrolla ese lenguaje, te transmite muchos mensajes a partir de sus dedos, el cabello. ¿Quién? No me acuerdo cómo. Elastic. Bueno, es medio. No tiene tanto tiempo, pero sí está bastante chido su show. No habla también, yo lo consideraría más clown a él, porque por ejemplo el Tomate sí tiene una nariz, ¿no? Resalta todo como que todo su cuerpo, hace muchas cosas muy grandes. En cambio, por ejemplo, el otro compa, el francés, pues es un compa que no tiene nariz. Todo su personaje transcurre en una parada de un avión, que va a tomar un avión, y es una gran comedia. A mí me gustó muchísimo, ¿no? Sin embargo, no tiene nariz, es una persona aparentemente normal que hace cosas cómicas, y por eso tal vez lo consideraría un poco de clown. Me preguntaba, ¿esos simbolismos qué consideran los simbolismos, o cómo podemos considerar simbolismos de clown o simbolismos de payaso, ¿no? Porque también nos decían que por ejemplo los payasos existen tres diferentes, ¿no? El cara blanca, el rojo y el contrabusto, ¿no? Que son como que los principales y los que están como que más desarrollados en la época pasada, ¿no? Actualmente pues ya se perdieron un poco, ¿no? Ya estamos tomando más referente del payaso de fiestas, porque es el que habitualmente abunda más en las calles, ¿no? No vemos un payaso de teatro en las calles. Gracias. ¿Quién quiere contestar? Simbolismo, ¿no? Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los simbolismos de payaso y de clown? Sí, la referencia entre el lenguaje artístico y los simbolismos que existen en los payasos y el clown. Yo creo que finalmente tú lo acabas de contestar, cada quien va generando sus propios lenguajes, ¿no? El lenguaje que hace Andrea no tiene nada que ver con lo que hace Humberto Ibarra con Mimotrova. Cada artista va generando sus propios. Ahorita yo estaba pensando, perdón que se me pasó, que hablábamos de la poca estima que se tiene el gremio. No solo es poca estima que se tiene el gremio, además hay una fobia que se llama currofobia, que buscan en internet y van a encontrar fobia a los payasos, currofobia, alimentada por la película It, que a mí francamente... Y ahí viene el guasón. Sí, entonces, y ya. Quizás solo quizás igual te puedo responder un poco. El payaso de circo va a estar condicionado al espacio en el que está, a este circo literal, y va a estar dependiendo de las mecánicas circenses que ofrece el espacio.
Y entonces esta necesidad de los vestuarios, seguramente lo menciona el libro del maestro, este vestuario de circo obviamente era para llamar la atención, etcétera, ¿no? Quizás el payaso teatral o el clown, como lo quieras mencionar, pues rompe con esa barrera del espacio circense, sale del circo y se va al teatro, se va a la calle, se va y se adapta a otros espacios y a otras territorialidades, diría el maestro Duati. Entonces, creo que esa sería la parte del simbolismo, ¿no? O sea, sacamos al payaso del circo y lo metemos como una técnica teatral. Entonces tendríamos que buscar bien, investigar y estudiar el teatro para que comprendamos un poco sobre el símbolo en el payaso teatral o en el clown. Pero tú ahí estás incluyendo un tema que es un gran tema, es el espacio en el que ponemos al payaso o al clown. Yo he trabajado en los dos espacios, en la pista de circo y en el escenario de teatro, y con el mismo personaje de Pimpolina. Y sí hay una transformación. El hecho de estar en la pista de circo modifica el personaje de Pimpolina, lo transforma. Hay una serie de cosas que cambian. Cambia también parte de la gestualidad del personaje, la energía que hay que manejar en la pista es muy diferente a la energía que manejas en el escenario. Pero creo que, como decía aquí el compañero, hay payasos que no hacen reír, pero te conmueven, ¿sí? Yo eso sí es lo que le exigiría a quien sea, ¿no? Payaso o no, incluso un actor, ¿no? O sea, hay actores que conmueven, que algo te tocan, ¿no? Hay actores que los ves y los oyes y ya dicen, ay, ya, ¿qué hora se va a callar? ¿Cuándo va a acabar esto? Porque no te tocan, no te producen nada. Y creo que en eso entra otro tema también, el tener una verdad interior, tener algo que decir en el escenario, ¿no? Algo que vaya más allá de decir, ay, mírenme, ¿vieron qué linda que estoy? Entonces ese actor o ese payaso ya está frito, ya murió su personaje, si esa es su única motivación, su única cosa que tiene que decir. Tiene que haber una verdad, algo interior que sea muy, muy poderosa la necesidad de uno de transmitir esa verdad interior, ¿no? En ese sentido, con nariz, sin nariz, con peluca, sin peluca, con ropa de colores o no, con lo que sea, ¿sí? Y con la palabra que lo quieran mencionar, y chupuki, si quieren, o sea, puede ser un payaso que él dice que su género es ichupuki. No importa, lo que importa es que nos transmita algo. Lo que importa es aprender a distinguir si hay payaso o no lo hay, ¿sí? Y aprender, y cuando estamos en presencia de un payaso o clown, eso no se nos olvida nunca más en la vida, ¿sí? Pero cuando estamos en presencia de esas cosas que no nos dan nada, bueno, saliendo del teatro se nos olvida y nunca más lo recordaremos. Bueno, sí, pero es un gran punto, porque es el tema de la honestidad, y yo sumaría además a sus espacios la calle, ¿no? Pero creo que con esa honestidad, esa presencia y esa conciencia de lo que está diciendo ya, pues estoy de acuerdo. Otra pregunta, por favor. Sí, adelante. Hola, buenas noches, mi nombre es Isaac y pues primeramente gracias a todos por estar aquí y a ustedes por compartir pues, su experiencia. Yo más que nada, pues igual en esta búsqueda, ¿no? De crear un personaje, de crear tu propio estilo, tu propia pues, concepción, tu propia catarsis, me gustaría como
como saber de ustedes como alguna técnica que les funcione como muy en particular, pero más que nada también como qué es lo que cada uno, pues, cuando da un acto, qué es lo que más les gusta, ¿no? O sea, qué es lo que les motiva o qué es lo que quieren dar a expresar al público, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un concepto de que, pues, a mí, cada vez que presento algo, me gusta como hacer conciencia hacia el medio ambiente, hacia la identidad, ¿no? Pero obviamente, pues, parto igual, ¿no? De compartir ideas, ¿no? Me gustaría saber un poco, ¿no? De ustedes, su trabajo, por ejemplo, en este caso de Pipolina, ¿no? Que no he tenido el placer de ver el espectáculo, pero ¿qué mensaje trata de dar Pipolina? O sea, me imagino que ese mensaje va con algo, ¿no? De nuestro interior, ¿no? Y también qué es lo que sentimos al darle al público, ¿no? Me gustaría que si lo pudieran compartir, tal vez cada uno. Lo siento mucho, Humberto. Sí, Pipolina tiene siempre, yo creo que hay como ciertos temas de fondo que están siempre presentes. Así como hay escritores que siempre tienen como sus temas, ¿no? La muerte, el amor, no sé, uno tiene como sus temas recurrentes. Creo que en Pipolina su tema, digamos, su motivo que está siempre presente es la búsqueda de la libertad. La búsqueda de la libertad a todo trance y a través de todos estos juegos escénicos en los que permanentemente está rompiendo el orden de lo establecido, es como una permanente búsqueda de la libertad a gritos. Y eso es lo que a mí más me interesa compartir y difundir con el público, ¿no? La libertad a todo trance, que obviamente la libertad contiene la rebeldía, es decir, rebelémonos, que no nos impongan, que la búsqueda de la libertad es lo esencial en el personaje de Pipolina, a través de la creatividad y la poesía. Sobre el origen de tu pregunta, yo creo que bien dijo, y le robo la frase a Pipolina, primero tiene que haber verdad, Isaac, primero tiene que haber verdad, y yo creo que todo el compromiso de cualquier actividad artística es transmitir algo, y hay un compromiso con tu momento histórico, para mí. Si tú no estás comprometido con tu momento histórico, no pasa nada. No como artista escénico de la pista, sino como espectador, quisiera hablar un poco de esto desde mi gradería, ¿no? Porque el payaso no existe sin el espectador. El espectáculo no existe sin el espectador, no existimos sin el otro, ¿no? Ay, muy bonito, muy importante. Entonces, pero cualquier arte. Sí, cualquier expresión humana tiene que tomar en cuenta al otro. Entonces, yo soy un espectador bien buena onda, me cae que soy bien buena onda, pero si el espectáculo no me pela, yo me voy, y si no me puedo salir, empiezo a contar los focos y me pongo muy inquieto. Yo soy muy agradecido con los payasos, con los malabaristas, con los actores, con los músicos, con los novelistas, que me toman en cuenta, porque la mitad del espectáculo soy yo. La mitad del espectáculo es mi silencio, es mi risa, es mi aplauso. Me choca mucho que hay muchos espectáculos donde no me dejan aplaudir al final. Es mi parlamento, déjenme decirlo bien. Si ustedes trabajaron muy bonito, déjenme decir mi parlamento, porque saben que el aplauso no es para ustedes, el aplauso es para nosotros, los espectadores, ¿no? Entonces, ese ping-pong
es el que nos tiene aquí ahorita, y por eso estamos hablando de la libertad, porque esa libertad tendría que estar en ambas partes, ahí en las butacas y aquí. Entonces hasta les estamos dando la libertad de que pregunten. No es cierto. No, es que yo creo que lo que estás diciendo es súper importante porque, o sea, la mirada es creadora. El espectador, la mirada es creadora, ¿no? Entonces, o sea, estas disciplinas que también tienden a romper la cuarta pared, porque no la tienen simplemente, pues justamente pues borran las fronteras y permiten esa libertad y esa creación conjunta, ¿no? Y pues yo creo que en ese sentido a mí me conmueve mucho también que en la calle todo lo que puede pasar, ¿no? O sea, por eso creo que es muy importante que hacer lo que ustedes preguntan. Pero bueno, vamos a otra pregunta. ¿Puedo mencionar algo? No, es que estamos atorados, pero sí, vamos. Hay un teórico muy importante, Humberto Eco, que habla de la obra abierta, que sintetizando muchísimo toda su teoría, él habla de que toda obra artística siempre tiene dos partes, esto que menciona, ¿no? O sea, el escritor, el poeta, el bailarín, el pintor propone, y el espectador, el que lo está recibiendo, termina de completar la obra artística. De alguna manera, el lector es también autor de lo que está leyendo, el espectador es también autor de lo que está viendo en el escenario, y es todo este concepto de la obra abierta, ¿no? De que el observador y lo observado forman una unidad de una misma cosa, ¿no? Y ahora lo dice hasta la física cuántica, ¿eh? O sea, ahora también es un tema científico, ¿no? Claro, ya vamos llegando a profundizar en las cosas de una manera que tiene más sentido, ¿no? Entonces lo que me va a hacer artista de la pista es la experiencia en aula y la formación que me da el público. No, lo que pasa es que tú preparaste en el aula y llegas con un gran material. Para Frederick, mi gran maestro, era básico dejar al espectador libre a su imaginación. Era como algo fundamental. Te estoy hablando de 1980, él llega en el 78 a México. Y, para él era fundamental que tú como público completaras el trabajo. Otra pregunta, por favor. Buenas noches a todos. Yo quiero saber, en su opinión, si el género influye, es decir, si el género del ejecutante, si es hombre o mujer, influye en el trabajo creativo del payaso, clown, mimo, y en la percepción que el público tiene de este. ¿Fue clara? Sí. No, es que quizá no abundan las respuestas, pero aquí Armando Mari Campos hace notar y subraya que hay una payasa en 1880, 60, 70 del siglo XIX, y lo que él llama la atención es que no tiene nombre. ¿Sí? Entonces, no sé si eso sea una respuesta, pero nos da pistas como por dónde anda la cosa, ¿no? Ahora, por lo menos en los terrenos del teatro, yo creo que no existe el teatro mexicano sin mujeres. Imposible, ni el cine, ni el teatro. Y veo que hay muchas payasas, más ahora, antes no tanto, pero siempre hay mujeres en el circo, no necesariamente en payasos, pero están arriba del caballo, están encima del trapecio, están vendiendo palomitas, siempre hay, no sé qué más, pero siempre están. Andrea, por favor. Y bueno, un tema sobre el que se ha hablado y discutido mucho, ¿no? Si el género influye en la creación artística, si es posible analizar la literatura, digamos, o cualquier otra expresión artística, también los payasos, si hay un arte femenino y un arte masculino, ¿no?
tema muy polémico. Yo creo que hay un plano en el que el arte es arte y ya, no importa si quien lo generó traía ovarios o traía esa otra cosa. Pero al mismo tiempo hay ciertas impresiones artísticas en las que uno dice, sí, es que solo una mujer pudo ver esto desde este ángulo, ¿no? Y entonces ahí es donde está mucho más presente la cuestión de género y nos lo transmite, nos lo hace vivir así. Yo en general pienso que es bueno no tener muchas reglas, estar abierto a todo y así como dice, ¿no? Se hace camino al andar. Yo voy creando la técnica al momento de lo que me va proponiendo, lo que veo. En ese sentido, hay expresiones que te remiten totalmente a la cuestión de género y que uno dice, no, es que esta novela no la podría haber escrito un hombre, porque hay cuestiones sensibles femeninas, pero hay otras novelas que no tienen esa presencia y que uno podría decir, lo escribió un hombre, una mujer, ¿no? Es todo muy relativo, me parece. Pero claro, por el momento histórico en el que vivimos, obviamente que sí es importante el tema del género. Sí lo es, y no lo podemos dejar de lado. Justamente iba a decir lo mismo, partiendo de la verdad. El arte es lo que ya dije antes de la verdad. Para mí el arte es arte. Efectivamente, las mujeres tienen más cosas que contar muchas veces. Y yo siempre creo que las mujeres son más inteligentes que nosotros. Imagínate, simplemente, bueno, algunas. Simplemente también nos podemos ir a otro punto que es totalmente cultural. Los griegos, los orientales no permitir. Es un tema igual cultural y complicado. Bueno, a mí me gustaría decir algo de eso porque para mí ha sido como también un tema, ¿no? O sea, en el tema del clown, por ahora que hay muchos, la red mexicana de payasos, o sea, ha habido ya muchos esfuerzos como feministas claramente, ¿no? Determinados, pero yo sí he encontrado, esa es cuestión mía, me hago responsable de mis palabras, yo sí he encontrado que la verdad en el clown sí se puede transitar y trascender definitivamente esa cuestión y que pues se puede borrar también esa frontera, pero no a partir de la negación, claro, sino de justamente, o sea, tú puedes profundizar a partir del camino y de la opción que tú elijas, pero creo que el clown sí tendría, en mi opinión muy particular, o sea, tendría que desbordar el género, definitivamente. Otra pregunta. Perdón, nada más. Sí, creo que el género se disuelve. Cuando te subes al escenario, el género se disuelve. Y más bien te tendrías que preguntar qué quieres transmitir a partir de esa técnica. Y un ejemplo, yo tengo un personaje que es un militar, hombre. O sea, no vamos, se disuelve, se disgrega. Y ahí llegan a ver trans personajes, ¿no? Creo que eso es lo que menos piensas cuando estás construyendo un personaje. En algunas situaciones puede pasar, otros no, va a depender mucho de lo que quieras transmitir. Sí, pero totalmente sería otra cosa si fuera una mujer militar, que sería otra cosa. Pues, discúlpame, o sea, si Pinochet hubiera sido mujer, no sé, ¿no? Digo, estoy inventando. A lo mejor hubiera sido mucho más cruel. No creo. Es decir, si hubiera habido una mujer, no sé, yo pienso que es diferente. La Thatcher era insuperable. Bueno. Ojo con las mujeres. A ver qué imagen tenemos de lo femenino y de la mujer. Yo creo que el género no se disuelve en el escenario. Creo que más bien nos proponemos, trascender el género. Que no sea eso lo que nos limite y nos circunscriba a la realidad escénica, que la realidad escénica trascienda el género, ¿no? Sobre todo la parte del clown, no sé, porque bueno, es que sí tendríamos que haber también hablado más del clown y de sus
pues sus axiomas y un montón de cosas, ¿no? En un momento determinado una filosofía, hablar más sobre la filosofía del clown, sobre esa poética que la nutre, que en fin. Pero se nos acaba el tiempo y quizá tenemos que ir a otra pregunta, pero es un programa televisivo. ¿Tenés un programa de televisión? Sí, ya tenemos, pues nos quedan la verdad 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos, 5. Sí, 5 minutos. Así que vamos a una última pregunta y conclusiones. Maestro Mosca. ¿Qué tanto el escenario disuelve al artista? ¿Qué tanto un escenario disuelve a un artista? ¿Disuelve? A un artista. Hay escenarios ahora como México tiene talento, hay escenarios como el Teatro Nacional, hay calles, hay festivales, hay gorras. ¿Qué tanto el escenario influye a la perspectiva del artista para manifestarse? En el que se presenta, ¿no? Yo creo que todos han presentado en una diversidad de escenarios. Bueno, yo nunca iría a México tiene talento, de entrada. Yo no iría a ese programa. Hay un mismo por ahí que está, pueden verlo y bueno. Él no iría porque va a American Got Talent. No, partiríamos de la misma idea. Tu verdad, lo que quieres transmitir, compromiso histórico, yo creo que eso es lo que basa tu trabajo. ¿Qué haces realmente? ¿Qué quieres hacer? Y creo que lo mismo lo hago en la Alameda, resultado de esta foto que hicimos algo de Ejército de Mimos. Yo vi el anuncio y voy, y quise ir y regresar a la Alameda como lo estuve en los 80 haciendo un mimo de plaza, y fue un trabajo maravilloso, y vas a contar tu historia, tu verdad, lo que quieres transmitir. Yo creo que el artista es el artista y debería de transmitir siempre lo mismo. Yo recuerdo a Pipolina en el Circo Ataide, tuve la oportunidad de ver, soy un poquito mayor que ustedes, monumental, poética, maravillosa, y lo mismo puedes ver en el Teatro Orientación hace unos días. Me explico, cuentas, es tu historia, eres lo que tú eres, tu artista eres siempre, creo. A ver, acá había otra pregunta. Sí. Gracias. Bueno, ¿nos escuchan? Así es. Rápido. Hablaba de una situación que es una crisis pedagógica acerca de la manifestación de las enseñanzas y formación de los mimos, clown y payasos. Este tipo de situaciones, ¿ustedes a qué consideran que se está dando? Yo lo considero, bajo una perspectiva directa, a que no se está considerando el proyecto de formación como sujeto de lo que es un payaso, que es lo que se ha construido entre sus propios pensamientos. Ustedes se han construido como sujetos, como un personaje, pero no han construido la idea abstracta de lo que es el sujeto payaso, del ser payaso, para poderlo transmitir al otro. Obviamente porque es una individualidad que está dentro de cada uno muchas veces, pero esta complejidad que se tiene deriva en que no podamos trascender esta crisis pedagógica que se está dando y que se va a reproducir en estos talleres, digámoslo, y hasta cierta medida ustedes también lo comentaron, que pueden llegar a ser mediocres, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría sobrevivir? Oye, pero sí, yo sí he construido un concepto que va más a, o sea, un concepto de lo que considero el clown o el payaso, más allá de mi personaje personal. De eso se trata la reflexión que hacemos en los libros, cada uno, de tocar un concepto más universal que lo particular que uno trabaja en sus espectáculos. La crisis pedagógica, yo la reduciría a la crisis general que se da en lo que sea. Es decir, la mala calidad, la gente que no está bien formada como para ser un pedagogo, ¿sí? Cualquiera, o sea, mira, tú levantas una piedra y salen 30 maestros de clown. Ahora, ¿cuál de ellos está realmente capacitado para dar un curso de clown?
¿sí? Entonces, dar un curso de clown no es enchilame otra, no es fabricar así enchiladas. Yo cuando doy un curso de clown, mi idea y mi objetivo es contribuir a la formación, a la motivación de alguien para que haga un trabajo artístico. No es una cuestión técnica, ¿sí? De que si mueven las manos así o si manejan los ojos así. Es un trabajo muy profundo el que hay que hacer y pocos lo hacen, ¿sí? Porque hay falta de seriedad, porque hay el oportunismo. Esa es la crisis. Si todos los maestros de clown fueran gente muy preparada, aunque cada quien tenga una idea diferente, pero te están aportando y te están aportando en serio, con calidad. El problema es la falta de seriedad, la superficialidad, y eso no se da solo en el clown, se da en lo que quieras, ¿sí? Hasta en las taquerías, ya hay taquerías que los tacos no te saben ricos. Y lo que dice el maestro, en muchas palabras, lo tenemos que decir y aceptar. Es moda también en algunos aspectos. Si quieren llevar al clown a los hospitales y no sé cuántas cosas, que no está mal, pero a fin de cuentas si hay una, si lo decía la maestra, levantas un sombrero y aparecen 30 especialistas en la técnica, y también responde a una cuestión económica, porque se han abierto escuelas de circo y demás, porque curiosamente quizás las autoridades creen que en las artes escénicas cotidianas y clásicas no ha habido un desarrollo económico, y en el circo sí. Entonces, en la última década ha tratado de apostar al circo, ¿no? Y lo vemos en los apoyos, y vemos que mágicamente el circo, digo, no mágicamente, tiene su sustento, pero lo estoy diciendo así, el circo ya forma parte de esta estructura de becas y demás cuestiones. Y entonces hay una modificación del circo, de esta nueva tendencia del circo contemporáneo y de todas estas nuevas maneras de surtir efecto en las artes escénicas, y que justo provocan que haya mucha oferta, y porque hay muchísima demanda. Porque a fin de cuentas también metemos el clown y ahora en el desarrollo organizacional, entonces nos llevamos mal entre todos los compañeros de la empresa, pues meten que es un taller de clown, ¿no? Para que se burlen entre ellos. Entonces, a fin de cuentas, sí viene respondiendo a una cuestión de moda, pero también no perdamos el dedo en otra línea de la cuestión económica, y que estamos nosotros impactando en esa parte. Gracias. Bueno, yo creo que una imagen como tal en ningún arte existe. Si no, imagínate, no existiría Dalí o no hubiera surgido Miguel Ángel. ¿Qué hacíamos en clase en los 80? Te daban las herramientas para que tú crearas tu propio personaje, tu propia historia, tu propia forma de moverse. Decía mi maestro, mi técnica es no tener técnica, que va siendo orgánica y surgiendo. Entonces, cuando tú me dices que quién es así, pues Dios santo, ¿no? Pues vamos a ser Jesucristo Gómez o Jesucristo, y estos sí, todos van a ser así. Eso creo que no existe. Cada artista tiene algo que contar, algo que transmitir con sus propias herramientas, con sus necesidades. Yo creo que los buenos maestros con mucha frecuencia están en crisis, porque se trabaja con el gran amigo que es el error, es decir, que es lo que nos da material para corregir, pulir, mejorar, y se trabaja, creo que más que con certezas muy sólidas, con dudas muy gelatinosas. Creo que esas son muy buenas herramientas para trabajar, y luego ya lo fijamos y ya lo presentamos muy bonito, ¿sí? Pero en la parte exploradora, en la parte exploratoria, yo creo que la crisis, la duda, el error, el trancazo en el piso son muy buenos maestros. Oye, a mí me preocupan que se están yendo y no van a comprar libros. Yo traje muchos que me quiero llevar a mi casa. Un libro no pueden salir. Cierren la puerta, por favor. Cierren la puerta. Nadie se va. Una breve cosa.
relación a los cursos y todo eso, ¿no? No hay fórmulas. La sociedad permanentemente busca crear fórmulas. Cada vez que aparece algo bueno, algo interesante, ya quieren entonces crear la receta de... Y no hay fórmulas, no hay recetas. Hay que ser un investigador, un curioso de tiempo completo, y las recetas permanentemente van cambiando, así como un cocinero que, bueno, hoy como no había chocolate, entonces el pastel lo hizo de zarzamora. No hay recetas, y eso es el crecimiento. Pues sí. Bueno, como yo tampoco me quiero quedar sin opinión. No, también yo diría que, bueno, yo muchas veces he hecho esas preguntas y digo, por un lado, la libertad que ha caracterizado pues, es las cátedras de este género, ese compromiso con la verdad, con la honestidad, con el error, con todo lo que han mencionado los maestros, pues nos lleva a tener un horizonte como de mucha libertad para los cursos, para esto y todo, pero también, pues obviamente, faltan ambientes de compromiso o de responsabilidad ante los destrozos que puedan causar este tipo de cursos. Pero fíjate, por ejemplo, o sea, yo veo que en las carreras de formación de teatro no existe realmente una buena rama, una buena ala de artes de la comicidad o de artes del humor o de cuestiones así, que es lo que también nos ha llevado a las personas que estamos aquí, a las que provocaron este espacio, a generar investigaciones pues, más profundas, más sistematizadas y pues más frontales, ¿no? O sea, pero realmente, bueno, como no sé esas clases ahí en el CNA, de las que habla la maestra, o sea, hay pocos esfuerzos realmente institucionales por darle la seriedad y el peso que requiere. O sea, muchas de las personas que nos hemos tenido que formar, nos tuvimos que ir a estudiar a otras partes del mundo o a traer a los maestros, ¿no? Nosotros en CIRCA, bueno, aquí no nos dejarán mentir, pues hemos invertido todos nuestros domingos en traer realmente a talleristas, porque es muy difícil realmente a veces tener acceso a estas artes desde los esfuerzos institucionales, ¿no? Más allá de las becas que no tienen tampoco nada que ver directamente con esto, ¿no? Sino que ojalá realmente financiaran escuelas de clown o escuelas de humor o este tipo de esfuerzos, que creo que es por lo que está luchando Valeria. Sí, muchas gracias. Bueno, pues con este bonito tema, ¿verdad? Cerramos y yo pido un aplauso para todos los ponentes. Lugar donde se puedan dirigir más dudas o memorias del evento, lo que sea, alguna página. ¿Sí? Y un aplauso a nuestra organizadora. Yo no me quiero ir sin dar gracias a Mariana por el esfuerzo, a Valeria y bueno, que vive el mimo, que para mí es la base de cualquier actividad escénica. Yo quisiera hacer un pedido, Valeria, seriamente, que hagas más seguidas estas pláticas. Es más, si supiéramos que todos los jueves o el primer jueves de cada mes, no importa quién esté, va a haber una conversación sobre estos temas de circo, de clowns, de vivos, sería importantísimo para que la gente que nos interesa este tema podamos ir reuniéndonos y conformando un pequeño grupo de discusión. En ese sentido, muchas gracias. Las memorias, las fotos y la sistematización o pequeñas memorias de los eventos están en las páginas de Anarama Investigación y Gestión Cultural AC. Ahí se puede consultar y pues dirigir comentarios, sugerencias, si tienen propuestas de actividades también para tomarlas en cuenta. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Mariana Villanueva y al Centro Cultural de España por abrir las puertas a estas ideas, a estos proyectos. Muchas gracias. Gracias.